Bueno, Shalom, Urajo, paz y bendiciones para todos. En esta hora de la mañana me pongo a hacer el siguiente estudio acerca de lo que es el Brit Hadashah, Pacto Renovado. Especialmente para explicar este tema, ya que en el cristianismo se cree que el llamado Nuevo Pacto es algo nuevo que se creó y que Jesús vino a crear un nuevo pacto, y el otro pacto llamado en el Antiguo Testamento queda completamente abrogado. Eso incluye la Torá, los profetas, y es algo que va en contradicción, porque el mismo Jesús, Yeshua, lo vemos hablando acerca de la Torá y de los profetas, y claramente dijo que él no venía a abrogar ni los profetas ni la Torá, sino que venía a cumplir algo. ¿Qué es eso que Jesús, Yeshua, vino a cumplir? Bueno, eso es lo que vamos a responder hoy. Él vino a cumplir algo. Él lo mandaron a hacer algo, pero no a hacer un nuevo pacto. Se tradujo así, pero vamos a ver si realmente es algo que es nuevo o se tradujo de manera equivocada, porque no tiene sentido que Jesús, Yeshua, diga que él no viene a, como dice, a abolir la Torá ni los profetas, como enseña el cristianismo, ¿no? Y van en contra de lo que el mismo Mesías está enseñando, ¿no? No penséis que he venido a abrogar la Torá, la ley o los profetas. He venido a cumplir. Ajá, ¿a cumplir qué? Bueno, vamos entonces primeramente a Lucas 22:20. Dice, en la cena del Señor, lo que fue Pesach, aquí lo pusieron como la cena del Señor, que luego vino a ser instituido como la cena del Señor, cosa que no es así. Aquí estaba él tomando y comiendo Pesach, Pascua hebrea, no ninguna cena del Señor, porque Yeshua no vino a instituir ninguna otra celebración o fiesta. Esto se llama el Pesach en hebreo. En Levítico 23 encontramos que ellos estaban celebrando el Pesach, ¿ok? En ese momento vemos aquí que dice en el 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí tenemos el versículo clave. Yeshua toma esta copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Cuando nosotros le preguntamos por ejemplo, a pastores, en mi caso, pastor, ¿cuál es el origen de este nuevo pacto que Jesús viene a hacer? Porque Jesús viene a hacer, según esto, un nuevo pacto. ¿Dónde está el origen de esa palabra, de esa profecía en las Escrituras? Porque si Yeshua está cumpliendo profecía bíblica, quiere decir que eso tuvo que haber estado escrito por algún profeta en las Escrituras. Y bueno, la verdad es que ninguno de los que me tocó ha podido responder eso, porque simplemente llegan es aquí. Cuando tú les preguntas qué es el nuevo pacto, bueno, el nuevo pacto es esto, que Jesús levantó la copa. Esta es la copa que representa el nuevo pacto, que es derramada por vosotros. La mayoría llegan hasta ahí, pero eso no es el punto. Vamos entonces a ver dónde está, qué significa este nuevo pacto que dice que Jesús está confirmándolo. Entonces vamos inmediatamente a Jeremías, versículo 31, capítulo 31, versículo 31, ¿ok? ¿Qué dice Jeremías? Dice aquí el nuevo pacto. Vamos a leerlo. He aquí, vienen días, dice Adonai, en el cual haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, esta es la primera cita que encontramos. Y aquí claramente dice que el pacto, el nuevo pacto, se resume, o su objetivo principal es que el eterno Dios de Israel quiere dar su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. O sea, el propósito del nuevo pacto que tanto habla el cristianismo es que la ley de Dios va a ser escrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Entonces, aquí entra la verdad. O sea, ¿por qué enseñan que entonces la ley, la Torá, ha sido abrogada si aquí no dice eso? Aquí dice que el nuevo pacto que Jesús está haciendo es precisamente escribir su ley, su Torá, sus mandamientos, sus estatutos en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí no dice que él esté aboliendo o la esté abrogando, porque esa ley, ese contrato de esos mandamientos es el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahí están las promesas de salvación y vida eterna en ese contrato. Por eso es que el que rompe el contrato es condenado a muerte. Por eso es enviado Yeshua, porque nosotros rompimos el contrato. Ese contrato, por eso necesitábamos que alguien nos rescatara. Porque al principio decimos, no, ya yo soy salvo. ¿Salvo de qué? ¿Qué hice yo para que alguien me salvara? Bueno, primero entiendes que rompiste un contrato que está establecido desde el principio, que Dios dio unas promesas a Abraham y que nosotros rompimos. Y por romper ese pacto, entonces nosotros estamos condenados a muerte. Porque el pacto precisamente es para salvar al hombre de la muerte. Pero el que lo rompa pierde esa bendición de ser salvo de la muerte. Entonces, por eso es enviado Jesús, Yeshua. Entonces, cuando Yeshua dice claramente, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, es obviamente que él dice, yo he venido a cumplir ¿qué? A cumplir la promesa de Abraham de ese mismo pacto, pero a él ahora lo está renovando. ¿Por qué decimos que el pacto ha sido renovado y no decimos que es nuevo? Bueno, vamos a ver aquí, hacer el estudio exegético que sería el análisis de las palabras en el original hebreo. Para eso vamos a utilizar esta herramienta Strong y vamos a usar el diccionario Strong para hacer el estudio exegético de las palabras. Vamos entonces aquí a buscar lo que sería pacto, nuevo pacto, esas palabras. Vamos a buscarla aquí, 31 en Jeremías, y vamos a buscar la palabra en el original hebreo. Entonces aquí vemos la H3772. Vamos a poner aquí el diccionario. Vamos a ponerlo acá para que se vea. ¿Y qué palabra sale allí? Karat, que es la palabra 3772 en el diccionario Strong. ¿Qué dice? Raíz primaria, cortar, cercenar, rebanar, separar. Por implicación, destruir o consumir, específicamente pacto. Interpretación expresiva, hacer una alianza o convenio. Hacer una alianza o convenio. Esta es la palabra para pacto, ¿no? Ok. Al cortar carne y pasar entre pedazos. Alianza. Tenemos aquí también celebrar. Bueno, hay muchas palabras aquí, ¿no? Esta palabra es la palabra pacto. Es esta. 3772 en el Strong. Aquí está. La palabra se llama karat.
Esto te lo dice aquí claramente, pacto, alianza, ¿ok? Convenio, que se hace al cortar carne y pasar entre los pedazos, ¿ok? Esto, muchos dirán, bueno, ¿y cómo es esto? Cortar carne y pasar entre los pedazos, ¿dónde está esto? Bueno, esto te lleva automáticamente al pacto que hizo Dios con Abraham. O sea, vamos al principio. Aquí en Génesis 15 está esto. Génesis 15, pacto de Dios con Abraham. Aquí vemos todo en el versículo, lo pueden leer. Yo no lo voy a leer para ahorrarme tiempo, pero aquí dice que Dios le dice a Abraham que busque unos animales y los pique por la mitad. Aquí en el versículo 10 dice, y tomó todo esto y los partió por la mitad y los puso a la mitad, uno enfrente de otro, mas no partió a las aves. Esto es porque aquí en el versículo 9 dice el Eterno que le trajera, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Ok? Entonces él dice luego en el versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí un temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Adonai le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú vendrás a tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. Luego el 17 dice, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un humo humeante, un horno humeando, y una antorcha de fuego pasaba entre los animales divididos. ¿Ok? Entonces aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río Éufrates, la tierra de los cananeos, de los heseos, bueno, de todos estos pueblos. Ahí tenemos el principio del pacto. Este es el pacto que Dios hace con Abraham. Este pacto es donde comienza a renovarse este pacto. ¿Por qué? Porque este pacto vemos en Génesis 17, específicamente en el versículo 17:7, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones como pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces aquí vemos que el pacto que hizo Dios con Abraham es eterno. Es decir, que las promesas que Dios le hace a Abraham son eternas. No tienen fecha de vencimiento, no tienen fecha de caducidad como la leche. No se vence. Es decir, que el pacto que hizo Dios con Abraham es perpetuo, es eterno. O sea, Dios no es hijo de hombre para cambiar de opinión o para arrepentirse. Dios lo que le prometió a Abraham lo va a cumplir. Incluso Dios, cuando le habla a Moisés, a Abraham, y le dice, hey, muéstrame a tu hijo, al unigénito, al que te he dado en tu vejez. Ese hijo, él lo presenta como un sacrificio, pero el Eterno no acepta ese sacrificio, porque Dios no acepta sacrificios humanos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muestra un sustituto, un cordero. En ese momento aparece creo que es un macho cabrío, y aparece y que se enreda sus cuernos en un zarzal.
Y ahí dice, entonces Adonai proveerá el cordero. Ok, además de que este pacto es eterno, dice la escritura que el pacto será confirmado de generación en generación o será transmitido de generación en generación como pacto perpetuo. Si vemos y leemos todo lo que es Génesis y parte de la Torá, de la Escritura, podemos encontrar que el pacto luego pasa a Isaac, el hijo de Abraham, quien el Eterno pasa ese mismo pacto a la descendencia de Abraham. Luego entonces el pacto se confirma y se extiende a Jacob, quien sería Israel, y luego Israel, este pacto lo pasa a los hijos de Israel, las 12 tribus de Israel, y así sucesivamente este pacto va pasando de generación en generación hasta llegar pues hasta nuestros días. A pesar de que Israel rompió el pacto, Dios se mantuvo fiel y permitió que este pacto fuera renovado, porque el pacto obviamente fue roto por Israel porque ellos desobedecieron este pacto escrito en la Torá, rompieron estos mandamientos, estos decretos, y el Eterno se mantuvo fiel. Y por eso es que envía al Mesías a renovar el pacto con el resto de la descendencia de Abraham, que sería incontable como las estrellas en el cielo y como granos de arena en el mar. Entonces por eso es que el pacto continúa hasta que llega la promesa del Mesías, que renovaría el pacto que se había roto, porque el pacto, a pesar de haberlo roto, se tenía que restaurar para que continúe esa promesa eterna, porque es un pacto eterno. O sea que tiene que continuar porque Dios lo estableció como pacto eterno. Entonces quiere decir que hay una serie de promesas en ese pacto, que Dios le va a dar la tierra prometida, que Dios va a proveer un cordero, y todas estas cosas están sucediendo porque son promesas que Dios le está haciendo a Abraham. Y esas promesas se tienen que cumplir porque son pactos, es un pacto eterno, es un pacto perpetuo. Entonces, volviendo al punto por el cual estamos hablando de lo que es el pacto, entendemos que es pasar entre pedazos de carne porque ese es el primer pacto que empezó con la continuación del pacto en el que hoy estamos hablando, que es el pacto que Jesús vino a confirmar, que Yeshua vino a confirmar o a renovar. ¿Ok? ¿Por qué vino a renovarlo? Porque aquí leímos en Jeremías 31 que el pacto alguien lo invalidó o lo rompieron y que en el futuro se tendría que renovar, reparar, restaurar ese pacto. ¿Ok? Vamos entonces aquí a la siguiente palabra que estamos viendo en el diccionario Strong. Vamos con la siguiente palabra, que sería, en un momento aquí que lo coloco, vamos con la palabra nuevo. Ahora sí vamos con la palabra nuevo. Ya vimos lo que significa pacto, que es la palabra karat. Ahora vamos con la palabra que se tradujo como nuevo. La palabra que se utilizó en el hebreo, de donde viene el original, es la palabra hadash. Dice que es traducido como nuevo, cosa nueva o nuevo. ¿Ok? Pero aquí te dice que la raíz es la palabra H2318. Esa palabra, si la colocamos aquí, dice definición Strong: raíz primaria, ser nuevo, causativo, reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar. Entonces, quiere decir que aquí realmente no significa que algo sea nuevo, que lo acabo de crear ahorita, sino que la raíz de la palabra hadash es la palabra
que significa ser nuevo, pero causativo de algo que fue reconstruido, algo que fue rejuvenecido, renovado o reparado o restaurado. Entonces, realmente lo que la original palabra que va aquí sería pacto renovado, pacto reparado, pacto restaurado. Y tiene sentido porque estamos leyendo aquí en la profecía de que Jesús vendría a renovar un pacto. Aquí dice que el pacto lo rompieron nuestros padres, nuestros antepasados. Dice, cuando Él los tomó de la mano para sacarlo de Egipto, ellos invalidaron el pacto. Ellos rompieron el pacto que Dios había hecho con Abraham y ahora se necesitaba alguien que lo reparara o lo renovara. Entonces aquí estamos viendo claramente que ahora viene Yeshua a cumplir esa promesa de ese pacto que Él viene a renovar. Entonces en el Brit Hadashah es pacto renovado. No es que Jesús está haciendo un nuevo pacto, es que Él está cumpliendo o dándole continuidad a las promesas que Dios le dio a Abraham. Que el pacto es eterno y el pacto que invalidaron nuestros padres en Egipto, nuestros antepasados, se va a renovar. Y por eso Yeshua tiene que venir a renovar ese contrato. Entonces, vamos a Ezequiel también. Ezequiel, versículo 36, capítulo 36. Y vamos a empezar desde aquí, desde el versículo 24, para ahorrarnos tiempo. Dice, y yo tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces estamos viendo nuevamente que el propósito del nuevo pacto, que llama el cristianismo nuevo pacto, y creen que es algo nuevo, no, es un pacto que ha sido renovado, reparado, por eso fue enviado Yeshua. Por eso Yeshua dijo, no penséis que he venido a abrogar el pacto ni las promesas, sino que vengo a renovarlas, vengo a cumplirlas, porque es una promesa eterna que Dios le dio a Abraham. Entonces alguien tiene que renovar el pacto que se había roto. Y el pacto tiene unas mejoras. ¿Cuáles son las mejoras del pacto? Que van a traer y nos van a poner en nosotros un espíritu nuevo, un Espíritu Santo, un Ruach HaKodesh, y también va a hacer que esas palabras, que esos estatutos, esos mandamientos, esos preceptos sean puestos en nuestro corazón para que entonces ahora podamos guardar esos estatutos, esos decretos que están establecidos en la Torah, porque ese es el contrato que tenemos que guardar. Y también, obviamente, dice que tenemos que ser limpiados de agua. Eso es el bautizo, la tevilá, la inmersión en agua, para limpieza y arrepentimiento de nuestras transgresiones. ¿Y qué son transgresiones? ¿Qué son esas transgresiones? Bueno, pecado. ¿Y qué es pecado? Infringir la Torah, infringir los mandamientos. Primera de Juan 3:4 dice que pecado es infringir la ley de Dios. Entonces, ahí tenemos todo esto ya definido. No podemos ir en contra de la Torah porque la Torah ha sido renovada en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque ese es el pacto, ese es el contrato donde están las promesas de salvación y vida eterna. El que las viva, el que las cumpla, heredará las promesas de vida eterna y de salvación. El que rompa ese contrato, esa Torah, bueno, perderá la vida y la salvación eterna, por lo cual Yeshua vino a traer esa segunda oportunidad, por así decirlo, darnos una segunda oportunidad para que podamos vivir a través de esos estatutos, a través de esos mandamientos que son parte del contrato, del pacto, para poder entrar a la vida eterna. Por eso el hombre rico le pregunta a Yeshua, ¿qué he de hacer para entrar a la vida? Y él le dice, guarda los mandamientos.
¿Cuáles mandamientos? Entonces ahí tenemos la respuesta. ¿Ok? Bueno, shalom. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos.